Mi mejor amiga me robó el novio y me dijo que nunca encontraría a alguien mejor. Hoy, estoy casada con un hombre que vale millones, mientras ella ruega por volver a hablar conmigo. Nunca olvidaré ese día. El sol brillaba con una intensidad casi burlona, mientras mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Marcela y yo habíamos sido inseparables desde la universidad. Compartíamos todo: secretos, sueños, risas, lágrimas. Éramos como hermanas, o eso creía yo. Alejandro había estado en mi vida durante 5 años. 5 años de planes, promesas y un futuro que parecía seguro. Ese jueves por la tarde, salí temprano del trabajo. Quería sorprender a Alejandro con una cena especial por nuestro aniversario de 5 años y un mes. Qué irónico que la sorprendida terminé siendo yo. Al abrir la puerta de su apartamento con la llave que me había dado hace años, escuché risas provenientes de la habitación. Risas que conocía demasiado bien. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente, como si una parte de mí quisiera retrasar lo inevitable. Cuando abrí la puerta del dormitorio, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaban, Alejandro y Marcela, enredados entre las sábanas de la cama que tantas veces habíamos compartido. Lo peor no fue verlos juntos, sino la expresión en sus rostros. No había sorpresa, no había vergüenza, solo una especie de fastidio por haber sido interrumpidos. Sofía, no te esperábamos tan temprano, dijo Alejandro, con una calma que me heló la sangre. Marcela ni siquiera intentó cubrirse. Se sentó en la cama, me miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa que jamás había visto en ella. Cruel, calculadora, victoriosa. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que logré articular mientras sentía cómo mis rodillas amenazaban con fallarme. 6 meses, respondió Marcela con naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Aunque si te soy sincera, siempre hubo algo entre nosotros. 6 meses. Mientras yo le contaba mis inseguridades sobre Alejandro, mientras le pedía consejos sobre qué regalarle en su cumpleaños, mientras lloraba en su hombro por pequeñas discusiones, ella ya estaba con él. La traición era tan profunda que me costaba respirar. Lo siento, Sofía, pero estas cosas pasan, añadió Alejandro, poniéndose los pantalones con tranquilidad. Nunca quise lastimarte, pero con Marcela es diferente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darles esa satisfacción. Me erguí, respiré hondo y los miré a ambos. Ustedes dos se merecen, dije con una voz que no parecía la mía. Recoge tus cosas del apartamento antes del fin de semana, Alejandro. No quiero volver a verte. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Marcela me detuvo. Sofía, cariño, no te lo tomes tan a pecho. Sabes que nunca ibas a ser suficiente para él. Eres demasiado simple. Siempre tan predecible, tan aburrida. Nunca encontrarás a alguien como Alejandro otra vez. Deberías estar agradecida por el tiempo que te dio. Sus palabras fueron como puñaladas. Cada sílaba cuidadosamente elegida para herirme donde más me dolía. Y lo peor es que una parte de mí le creía. ¿Quién querría estar con alguien a quien habían dejado por su mejor amiga? Salí de aquel apartamento que tantas veces había considerado un segundo hogar, ahora convertido en el escenario de mi humillación. Conduje sin rumbo durante horas, con las palabras de Marcela resonando en mi cabeza. Nunca encontrarás a alguien como Alejandro otra vez. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Revisé obsesivamente nuestras fotos, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cómo no me había dado cuenta? Las miradas, las sonrisas cómplices, las veces que coincidían casualmente cuando yo no estaba. Todo estaba ahí, y yo había sido demasiado confiada para verlo. Durante las siguientes semanas, mi teléfono se llenó de mensajes de ambos. Alejandro oscilaba entre disculparse y justificarse, como si hubiera sido víctima de un impulso incontrolable. Marcela, por su parte, tenía el descaro de actuar como si nada hubiera pasado, invitándome a salir para hablar las cosas como adultas. Los bloqueé a ambos. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio. De ser alguien alegre y sociable, me había convertido en una sombra que apenas hablaba. Elena, mi jefa, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Sofía, algo está pasando contigo, dijo sin rodeos. Tu trabajo sigue siendo impecable, pero tú no estás bien. ¿Qué sucede? No sé por qué, pero le conté todo. Quizás necesitaba sacarlo, compartir el peso que me estaba aplastando. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me ofreció algo que cambiaría mi vida para siempre. Nuestra oficina en Madrid necesita a alguien con tu experiencia. Es un puesto mejor pagado, y sería un avance en tu carrera.
Tal vez un cambio de aires es exactamente lo que necesitas. Madrid. A miles de kilómetros de los recuerdos, de las calles que había recorrido con Alejandro, de los cafés donde Marcela y yo habíamos compartido secretos. La idea de escapar, de comenzar de nuevo, era tentadora. Lo pensaré, respondí, aunque en el fondo ya sabía que diría que sí. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas, recibí una última llamada de Marcela. En un momento de debilidad, contesté: Sofía, por favor, no puedes seguir ignorándome así. Lo que pasó con Alejandro fue un error, pero no puedes tirar nuestra amistad por la borda por un hombre. Su hipocresía me dejó sin palabras por un momento. Luego, con una claridad que me sorprendió, respondí: no fue por un hombre, Marcela. Fue por ti. Por tu traición. Por tu falta de respeto. Por tu crueldad. Y tienes razón en algo. Nunca encontraré a alguien como Alejandro otra vez. Encontraré a alguien mejor. Colgué y bloqueé su número definitivamente. 3 días después, acepté la oferta de trabajo en Madrid. Era hora de comenzar una nueva vida, lejos de quienes habían destruido mi confianza. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría directamente hacia el destino que Marcela había jurado que nunca tendría. El aeropuerto bullía de actividad mientras esperaba mi vuelo a Madrid. 3 semanas habían pasado desde que descubrí la traición, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. Había vendido casi todo lo que tenía, guardando solo lo esencial. Quería llegar a España sin ataduras, sin recuerdos tangibles que me anclaran al pasado. Miré mi teléfono por última vez antes de embarcar. Tenía 27 mensajes sin leer de Alejandro y 15 de Marcela. Los eliminé todos sin leerlos. También había mensajes de amigos comunes, preguntando qué había pasado. ¿Por qué desaparecía tan repentinamente? Pocos sabían la verdad. La mayoría había escuchado la versión de Marcela y Alejandro, que yo estaba siendo dramática, que ellos se habían enamorado y que yo no lo había aceptado con madurez. Qué conveniente para ellos. Pasajeros del vuelo 1478 con destino a Madrid, por favor comenzar a abordar por la puerta 23. Me levanté y me dirigí hacia la puerta de embarque. Mientras entregaba mi boleto, sentí una especie de vértigo como si estuviera al borde de un precipicio, pero no había vuelta atrás. Esta era mi oportunidad de reconstruirme. El avión despegó y con él dejé atrás una vida que ya no me pertenecía. Cerré los ojos, intentando dormir, pero las palabras de Marcela seguían atormentándome. Nunca encontrarás a alguien como él. Tal vez tenía razón. Tal vez no merecía ser amada. Tal vez había algo en mí que alejaba a las personas. ¿Le molesta si enciendo la luz para leer? Abrí los ojos, sobresaltada. ¿No había notado a mi compañero de asiento hasta ese momento? Un hombre de unos 30 y tantos años. Cabello oscuro ligeramente despeinado. Ojos color avellana y una sonrisa amable pero contenida. No, adelante, respondí, intentando ser cortés a pesar de mi estado anímico. Gracias. Soy Mateo, por cierto, dijo extendiendo su mano. Sofía, respondí, estrechándola brevemente. ¿Viaje de negocios o placer?, preguntó mientras sacaba un libro de su bolso. Negocios. Un nuevo trabajo, contesté escuetamente, esperando que captara la indirecta de que no estaba de humor para charlar. Interesante. Yo vuelvo a casa después de una conferencia en Buenos Aires. Vivo en Madrid desde hace algunos años. A pesar de mi intención de mantenerme distante, algo en su voz me resultaba tranquilizador. No había ese tono forzado de quien intenta impresionar, ni la falsa confianza que tanto había visto en Alejandro. ¿A qué te dedicas?, me encontré preguntando, sorprendida de mi propio interés. Gestiono una cadena de hoteles, respondió sin alarde. Es un negocio familiar que he ido expandiendo. ¿Y tú? Marketing digital. Me transfirieron a la oficina de Madrid. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Mateo hablaba de Madrid con genuino cariño, recomendándome barrios donde buscar apartamento y restaurantes que debía conocer. No preguntó por qué me mudaba, ni intentó indagar en mi vida personal. Simplemente conversamos sobre libros, películas y lugares que ambos habíamos visitado. Era extraño. Por primera vez en semanas, no pensaba en Marcela ni en Alejandro. No sentía ese nudo en el estómago ni esa opresión en el pecho. Durante esas horas, fui simplemente Sofía, una mujer en un avión, charlando con un desconocido amable. Cuando el avión aterrizó, intercambiamos números por si necesitaba orientación en la ciudad. Me sorprendí a mí misma aceptando, aunque me prometí que nunca lo llamaría. No estaba lista para confiar en nadie, mucho menos en un hombre. Los primeros días en Madrid fueron un torbellino. El trabajo era exigente pero estimulante. Mis colegas eran profesionales y amables, sin esa familiaridad forzada que tanto me incomodaba ahora. Encontré un pequeño apartamento en Malasaña, un barrio bohemio y vibrante que me permitía perderme entre la multitud.
Por las noches, exhaustas de trabajar, caía rendida en la cama, agradecida por no tener energía para pensar en lo que había dejado atrás. 3 semanas después de mi llegada, recibí un mensaje de Mateo. Hola Sofía, espero que estés adaptándote bien a Madrid. Si necesitas algún consejo o simplemente quieres tomar un café, estoy disponible. Sin compromiso. Lo ignoré. Luego lo leí nuevamente antes de dormir. Y otra vez al despertar. Había algo en su mensaje, una honestidad simple, que me desconcertaba. No era invasivo ni pretencioso. Simplemente estaba ahí, ofreciendo una mano sin expectativas. Pasó otra semana antes de que finalmente respondiera. Hola Mateo, gracias por el mensaje. Me estoy adaptando bien. Tal vez ese café no sea mala idea. Cuando tengas tiempo. Quedamos para el sábado en una pequeña cafetería cerca del Retiro. Llegué 10 minutos antes, nerviosa sin saber exactamente por qué. No era una cita. Solo era un café con alguien que conocía la ciudad mejor que yo. Nada más. Mateo llegó puntual, vestido casualmente con jeans y una camisa azul, sin pretensiones, sin ese aire de superioridad que había comenzado a notar en todos los hombres que conocía, comparándolos inconscientemente con Alejandro. ¿Cómo va todo?, preguntó, sentándose frente a mí con una sonrisa tranquila. Bien, el trabajo es intenso pero interesante. Y Madrid es hermosa, aunque todavía me pierdo en el metro. Te acostumbrarás. Yo me perdí durante meses cuando llegué. La conversación fluyó de nuevo con esa misma naturalidad del avión. Mateo hablaba de su trabajo con pasión, pero sin arrogancia. Me contó cómo había heredado un pequeño hotel familiar y lo había convertido en una cadena respetada a nivel nacional. Mencionó fracasos y desafíos con la misma honestidad con la que hablaba de sus éxitos. Cuando mencioné brevemente que me había mudado tras una ruptura difícil, no indagó. Simplemente asintió y cambió sutilmente de tema, como si entendiera que hay heridas que no deben tocarse. Ese café se convirtió en una cena la semana siguiente, y luego en una visita al Museo del Prado el otro fin de semana, y después en largas caminatas por la Latina y Lavapiés, descubriendo juntos rincones de Madrid que ni siquiera él conocía. No me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de tapas, me encontré riendo genuinamente por primera vez en meses. No era una risa forzada ni cortés. Era auténtica, nacida de un chiste tonto que Mateo había hecho sobre la obsesión madrileña con las croquetas. «Tienes una risa preciosa», dijo, observándome con una intensidad que me hizo apartar la mirada. «Deberías usarla más a menudo». En ese momento sentí miedo, no de él, sino de mí misma, de lo que estaba comenzando a sentir, de la posibilidad de volver a confiar y ser traicionada nuevamente. «Mateo, yo no estoy lista para esto», confesé, bajando la mirada. «Vengo de una situación complicada y no creo que pueda ofrecerte nada más que amistad ahora mismo». Esperaba ver decepción en su rostro, tal vez incluso molestia, pero en cambio me encontré con comprensión. «Sofía, no te estoy pidiendo nada que no estés lista para dar. Disfruto tu compañía. Me gusta conocerte. Si todo lo que puedes ofrecer ahora es amistad, la acepto con gusto». Algo se rompió dentro de mí esa noche. No de manera dolorosa, sino como cuando se rompe una presa y el agua finalmente puede fluir. Le conté todo, sobre Marcela y Alejandro, sobre la traición y la humillación, sobre las noches de insomnio y los días de autocompasión, sobre el miedo a no ser suficiente, a no merecer amor genuino. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, tomó mi mano por encima de la mesa. «Lo que te hicieron dice mucho sobre ellos y nada sobre ti. No eres menos digna de amor por haber sido traicionada. Y te prometo, Sofía, que hay personas en este mundo que nunca te harían algo así». Esa noche, mientras regresaba a casa, estaba a ese tenue, sentí algo nuevo brotar entre los escombros de mi confianza destruida. No era optimismo, aún no, pero era un comienzo, una pequeña semilla que, con el tiempo y el cuidado adecuados, podría convertirse en algo hermoso. Lo que no sabía entonces era que Mateo no era simplemente el dueño de una cadena de hoteles, como había mencionado con tanta modestia. No. Mateo González era el propietario de Altamira Luxury Group, uno de los conglomerados hoteleros más prestigiosos de Europa. Un imperio valorado en cientos de millones de euros que él había construido prácticamente de la nada. Y yo, sin saberlo, estaba comenzando a derribar las murallas que había construido alrededor de su corazón, al mismo tiempo que él desmoronaba las mías. Llevaba 6 meses en Madrid, cuando descubrí quién era realmente Mateo González. Fue un accidente, en realidad. Estaba en una reunión con un cliente importante, presentando una estrategia de marketing digital para una cadena de restaurantes de lujo. El CEO mencionó que estaban negociando abrir un local en el nuevo Hotel Altamira Grand en Barcelona. «Es una oportunidad única», comentó con entusiasmo. «González está revolucionando el concepto de lujo en Europa,
Conseguir un espacio en su nuevo hotel nos posicionaría perfectamente. Por curiosidad, busqué información sobre Altamira Luxury Group durante mi descanso, y ahí estaba él, Mateo González, en la portada de Forbes España. El discreto magnate que está redefiniendo la hospitalidad de lujo, rezaba el titular. El artículo detallaba cómo había transformado el modesto hotel familiar en una cadena internacional valorada en más de 800 millones de euros. Sentí una mezcla de sorpresa y confusión. Durante meses, Mateo me había hablado de su trabajo con tanta sencillez que imaginé que gestionaba algunos hoteles pequeños o medianos. Nunca mencionó entrevistas en Forbes, ni inauguraciones con celebridades, ni su fortuna personal. Esa noche, cuando me recogió para ir a cenar, no sabía cómo abordar el tema. ¿Por qué nunca me dijiste quién eres realmente?, pregunté finalmente, cuando estábamos cómodamente sentados en un pequeño restaurante italiano que se había convertido en nuestro favorito. Mateo pareció genuinamente confundido. ¿A qué te refieres? Hoy me enteré que eres el dueño de Altamira Luxury Group, que apareces en Forbes, que eres millonario. Él sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esta conversación desde hace tiempo. No es algo que mencione en las primeras citas, admitió. Cuando la gente sabe quién soy o cuánto tengo, todo cambia. De repente, ya no soy Mateo. Soy Mateo González, el magnate hotelero. Y honestamente, prefiero ser solo Mateo para las personas que me importan. Había una sinceridad tan simple en sus palabras que no pude enfadarme. Entendía perfectamente lo que era ser juzgada por cosas superficiales, ser reducida a una etiqueta. Además, añadió con esa sonrisa tímida que me derretía, temía que si lo sabías, pensarías que solo quería impresionarte, y lo único que realmente quería era conocerte, a la verdadera Sofía. Nuestra relación cambió después de esa noche, pero no como él temía. No me deslumbró su fortuna ni su éxito profesional. Lo que me cautivó fue su integridad, su humildad genuina en un mundo donde el ego suele reinar. A medida que nos fuimos conociendo más, descubrí a un hombre que trabajaba incansablemente no solo por ambición personal, sino por responsabilidad hacia los miles de empleados que dependían de sus decisiones. Un hombre que donaba silenciosamente millones a causas sociales. Un hombre que, a pesar de poder permitirse cualquier lujo, valoraba más una tarde tranquila leyendo que las fiestas extravagantes a las que constantemente era invitado. Con cada día que pasaba, las palabras crueles de Marcela se volvían más y más distantes en mi mente. Nunca encontrarás a alguien como Alejandro. Tenía razón. Había encontrado a alguien infinitamente mejor. Una noche, mientras cenábamos en su ático con vistas al Parque del Retiro, Mateo me sorprendió con una pregunta. ¿Te molestaría acompañarme a la gala de inauguración del Altamira Grand Barcelona la próxima semana? Hasta ese momento, nuestra relación había sido privada, casi íntima. No habíamos asistido a eventos públicos juntos, y aunque salíamos constantemente, evitábamos lugares donde pudiera haber prensa o fotógrafos. ¿Estás seguro?, pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. Habrá mucha prensa, gente importante. Precisamente por eso quiero que vengas, respondió, tomando mi mano. Estoy cansado de esconder lo más valioso que tengo en mi vida. Quiero que estés a mi lado, Sofía. No como mi acompañante, sino como mi pareja. Esa noche, 6 meses después de haber huido destrozada de Buenos Aires, Mateo y yo hicimos el amor por primera vez. No fue un acto impulsivo ni desesperado, sino el resultado natural de una conexión que había crecido lentamente, con respeto y paciencia. Mientras descansaba en sus brazos después, mirando las luces de Madrid parpadear en la distancia, me sentí finalmente en paz. Te amo, Sofía, susurró Mateo contra mi cabello, y te prometo que nunca te daré razones para dudar de ese amor. Algo se liberó dentro de mí con esas palabras, como si todas las dudas y miedos que había estado cargando finalmente perdieran su peso. Yo también te amo, respondí, sorprendida de la certeza en mi voz. La semana siguiente, aparecimos juntos en la gala de inauguración del Altamira Grand Barcelona. Yo llevaba un vestido azul medianoche que Mateo había ayudado a elegir. Sencillo pero elegante. Las cámaras no dejaron de fotografiarnos durante toda la noche. Al día siguiente, nuestra foto apareció en varios periódicos y revistas de sociedad, con titulares especulando sobre la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado de España. Esa misma tarde, recibí un mensaje que hizo que se me helara la sangre. Veo que no perdiste el tiempo, Sofía. Siempre pensé que eras más calculadora de lo que aparentabas. Felicidades por tu nuevo millonario, Marcela. Mi primer instinto fue eliminar el mensaje y bloquear el número, como había hecho tantas veces antes. Pero en lugar de eso, sentí algo nuevo, compasión mezclada con indiferencia. Marcela ya no tenía poder sobre mí. No respondí.
No había nada que quisiera decirle, pero guardé el mensaje, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Esa noche, cuando le conté a Mateo sobre el mensaje, me abrazó con más fuerza de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Perfectamente, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente bien. Y era cierto. Marcela y Alejandro pertenecían a un pasado que ya no podía herirme. Había encontrado no solo amor, sino también mi propio valor. Ya no era la Sofía insegura que había huido de Buenos Aires con el corazón destrozado. Era una mujer fuerte, amada y segura de sí misma. Lo que no sabía entonces era que Marcela no se conformaría con un mensaje ignorado, que su obsesión por demostrar que tenía razón, que yo no merecía la felicidad que había encontrado, la llevaría a cruzar límites que nunca imaginé. Y que pronto tendría que enfrentar no solo mi pasado, sino también decidir qué tipo de mujer quería ser frente a aquellos que intentaron destruirme. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Mi teléfono no dejaba de recibir notificaciones. Antiguos amigos de Buenos Aires que de repente recordaban mi existencia, familiares lejanos que querían ponerse al día. Todos habían visto las fotos. Todos querían saber cómo la simple Sofía había conseguido atrapar a un multimillonario europeo. En medio de ese caos, recibí otro mensaje de Marcela. Alejandro y yo no duramos mucho después de que te fuiste. Supongo que siempre fuiste el pegamento que nos unía. Ahora él está con otra. Y yo... Bueno, las cosas no están yendo como esperaba. ¿Podríamos hablar? Esta vez, la indiferencia fue total. No sentía ni satisfacción ni rencor. Simplemente nada. Eliminé el mensaje sin responder. Capítulo 4. La sombra del pasado. Un año después de nuestra primera cita, Mateo me propuso matrimonio durante un fin de semana en Santorini. No fue una propuesta extravagante como se podría esperar de alguien con sus recursos. Estábamos solos, viendo el atardecer desde la terraza privada de nuestra villa, cuando sacó una pequeña caja azul. No puedo imaginar mi vida sin ti, Sofía, dijo con esa sinceridad que tanto amaba. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? El anillo era hermoso, un solitario de zafiro rodeado de pequeños diamantes. Más tarde me confesaría que lo había elegido porque le recordaba al color de mi vestido la noche que nos conocimos en el avión. Sí, respondí sin dudar, con lágrimas en los ojos. Sí quiero. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima en la costa de Mallorca. Solo nuestros amigos más cercanos y familia. Por parte de Mateo asistieron sus padres, su hermana menor y algunos amigos de la infancia. Por mi parte, invité a mis padres, mi hermano y los pocos amigos que había hecho en Madrid. No quise contactar a nadie de mi vida en Buenos Aires. Nuestra boda no apareció en las revistas ni generó titulares. Fue exactamente como queríamos, privada, sincera, nuestra. La noticia, sin embargo, se filtró eventualmente. Una foto que algún invitado compartió en redes sociales, un comentario indiscreto de algún proveedor. Los medios españoles lo mencionaron brevemente en sus secciones de sociedad. Mateo González, el magnate hotelero, contrae matrimonio en ceremonia privada. Mi nueva vida con Mateo era más de lo que jamás había soñado. No por el lujo o las comodidades materiales, sino por la complicidad, el respeto mutuo, la confianza. Seguí trabajando en mi carrera, ascendiendo por mérito propio, rechazando cualquier sugerencia de que Mateo intercediera por mí. Él respetaba mi independencia y yo admiraba su ética de trabajo. Nos mudamos a una hermosa casa en las afueras de Madrid, con un jardín donde planeábamos que nuestros futuros hijos pudieran jugar. Todo parecía perfecto. Hasta que un día, 6 meses después de nuestra boda, el pasado regresó como una tormenta inesperada. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero esperaba noticias de un cliente importante. Diga, Sofía, soy yo, Marcela. Su voz me paralizó por un instante. Hacía más de 1 año y medio que no la escuchaba. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener la calma. Necesito verte. Estoy en Madrid, respondió con un tono que no supe descifrar. Por favor, Sofía. Sé que no merezco tu tiempo, pero es importante. No tenemos nada que hablar, Marcela. Se trata de Alejandro, insistió. Está muy enfermo. Cáncer terminal. Antes de irse, quiere pedirte perdón en persona. Sentí que me faltaba el aire. Alejandro, enfermo terminal. A pesar de todo el daño que me había causado, la noticia me impactó. Nadie merece ese destino. Lo siento mucho, respondí sinceramente, pero eso no cambia nada entre nosotros. Por favor, Sofía. Está en el Hospital La Paz. Los médicos dicen que le quedan semanas, tal vez días. Sé que lo que hicimos no tiene perdón, pero él realmente necesita hacer las paces contigo antes de irse. Terminé la llamada prometiendo pensarlo, aunque ya sabía que no iría.
Esa noche le conté todo a Mateo. Él me escuchó en silencio, como siempre hacía cuando algo me preocupaba. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, confesé. Una parte de mí piensa que debería ir, si realmente está muriendo. Cerrar ese capítulo definitivamente. Pero otra parte teme que sea algún tipo de trampa, que solo quieran lastimarme de nuevo o aprovecharse de algún modo. Mateo tomó mi mano. Cualquier decisión que tomes, te apoyaré. Pero recuerda que no les debes nada, ni siquiera tu perdón. Esa noche no dormí bien. Los recuerdos del pasado se mezclaban con imágenes de Alejandro en una cama de hospital. ¿Realmente estaba enfermo? ¿O era solo una estratagema de Marcela para volver a entrar en mi vida? A la mañana siguiente, decidí investigar. Llamé al Hospital La Paz preguntando por Alejandro Montero. La recepcionista confirmó que estaba ingresado, pero no dio más detalles por política de privacidad. Al menos esa parte de la historia era cierta. Después de mucho reflexionar, decidí ir. No por Alejandro o Marcela, sino por mí misma. Necesitaba demostrarme que ya no tenían poder sobre mí, que podía enfrentarlos sin que mis heridas se reabrieran. Mateo se ofreció a acompañarme, pero decliné. Esto era algo que debía hacer sola. El hospital olía a desinfectante y tristeza. Seguí las indicaciones hasta la habitación 307. Respiré hondo y entré. Lo que vi me dejó sin palabras. Alejandro estaba allí, en una cama, conectado a varios monitores. Estaba tan delgado que apenas lo reconocí. Su piel tenía un tono amarillento y su cabello, antes abundante y oscuro, había desaparecido completamente. Marcela estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste», susurró Alejandro con voz débil. «No pensé que lo harías». Me quedé en la puerta, sin saber qué decir. La escena era tan diferente a lo que esperaba que me sentí momentáneamente desorientada. «Los médicos dicen que es cuestión de días», explicó Marcela, con una voz que no reconocí. No era la Marcela arrogante y cruel que recordaba. Parecía rota, agotada. Me acerqué lentamente a la cama. Alejandro intentó incorporarse, pero era evidente que no tenía fuerzas. «Sofía», dijo con dificultad, «necesito que sepas cuánto lamento lo que te hice. No hay excusa. Lo sé. Pero no quería irme sin decírtelo. Sin pedirte perdón». No sentí la satisfacción que alguna vez imaginé que sentiría al verlo así, derrotado, suplicando mi perdón. En cambio, sentí una profunda tristeza por lo efímero de la vida, por el tiempo perdido en rencores. «Te perdono, Alejandro», dije, sorprendiéndome a mí misma. No por ti, sino por mí, para poder seguir adelante completamente. Él cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran dado algún tipo de paz. Marcela me miró con una expresión indescifrable. «Gracias por venir», dijo. «Sé que no lo merecemos». «No, no lo merecen», respondí con calma. «Pero todos cometemos errores, algunos más graves que otros. Lo importante es aprender de ellos». Me quedé unos minutos más, intercambiando algunas palabras cordiales con Alejandro. Me contó brevemente sobre su diagnóstico, sobre cómo Marcela había estado a su lado a pesar de que ya no estaban juntos como pareja. Me alegré sinceramente de que no estuviera solo en esos momentos difíciles. Antes de irme, Marcela me siguió al pasillo. «Necesito decirte algo más», dijo, con una urgencia que me puso en alerta. «No solo te llamé por Alejandro, también porque yo estoy en problemas, Sofía, graves problemas. Y cuando pensaba que había cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida, Marcela me reveló una verdad que cambiaría todo nuevamente, una verdad que pondría a prueba no solo mi capacidad de perdón, sino también mi matrimonio con Mateo. «Estoy arruinada, Sofía», confesó Marcela en el pasillo del hospital, con la voz quebrada. «He perdido todo, mi trabajo, mi apartamento, mis ahorros. No tengo a dónde ir después de que Alejandro…» Se detuvo, incapaz de completar la frase. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo genuino. «¿Qué pasó?», pregunté, manteniendo la distancia emocional, pero sintiendo una involuntaria curiosidad. «Después de que te fuiste, Alejandro y yo duramos apenas unos meses. Él comenzó a salir con otras mujeres, a tratarme como te trataba a ti. Cuando lo dejé, por orgullo o venganza, no lo sé, él se aseguró de que perdiera mi trabajo en la agencia. Los rumores que esparció sobre mí me cerraron todas las puertas. Recordé vagamente que Alejandro tenía contactos importantes en el mundo publicitario de Buenos Aires. No me sorprendía que hubiera usado su influencia para perjudicarla. Luego vinieron las malas inversiones, préstamos que no pude pagar, y ahora tengo deudas que no podré saldar ni en 10 vidas», continuó. «Cuando Alejandro enfermó, volvimos a encontrarnos. No como pareja, sino como dos personas que cometieron errores y pagaron por ellos. Guardé silencio.
procesando sus palabras. Una parte de mí sentía una amarga satisfacción. El karma había alcanzado a Marcela, pero otra parte, la que había sanado gracias al amor de Mateo, sentía compasión. ¿Qué esperas de mí?, pregunté finalmente. No te pido dinero, si es lo que piensas, respondió rápidamente. Sé que tu esposo podría resolver mis problemas con un chasquido de dedos, pero no es eso lo que busco. Necesito un nuevo comienzo, quizás una recomendación para algún trabajo en Madrid, un contacto. Algo que me permita empezar de cero. Me reí sin humor. ¿Realmente crees que después de todo lo que me hiciste, voy a ayudarte a conseguir trabajo? ¿A darte una nueva oportunidad? Marcela bajó la mirada. No lo espero, no lo merezco. Pero no tenía a nadie más a quien recurrir. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Rabia por su descaro, pena por su desesperación, y una extraña sensación de poder que nunca antes había experimentado con ella. Hablaré con Mateo, dije finalmente. No prometo nada, y no lo hago por ti, sino por la persona que fui, la que creyó que éramos amigas. Regresé a casa emocionalmente agotada. Mateo me esperaba en la sala, preocupado. Le conté todo, la condición de Alejandro, la confesión de Marcela, su petición desesperada. ¿Qué opinas?, pregunté después de relatarle cada detalle. Mateo reflexionó un momento antes de contestar. Creo que debes hacer lo que te dé paz. Si ayudarla te permitirá cerrar definitivamente ese capítulo, entonces hazlo. Si sientes que estarás alimentando una relación tóxica, entonces no. Cualquiera sea tu decisión, te apoyaré. Esa noche no dormí bien. Los recuerdos se mezclaban con escenarios futuros. Marcela entrando nuevamente en mi vida, ahora en Madrid, Alejandro en su lecho de muerte, Mateo observando todo desde la distancia, confiando en mi criterio pero inevitablemente involucrado en mi pasado. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Elena, mi jefa, y le pregunté si había posibilidades de un puesto básico en la agencia. Algo temporal, sin grandes responsabilidades. Nada que pudiera comprometer mi reputación profesional si las cosas salían mal. «Hay una vacante en el departamento de atención al cliente», respondió Elena después de pensarlo. «No es glamoroso ni bien pagado, pero es un comienzo. ¿Tu amiga tiene experiencia?» «No es mi amiga», aclaré. «Y sí, tiene experiencia en publicidad, aunque no sé cuánta en atención al cliente. Dile que envíe su CV, no prometo nada, pero al menos la entrevistaré». Le envié un mensaje a Marcela con la información. Su respuesta fue inmediata, llena de gratitud exagerada que me hizo sentir incómoda. Acordamos vernos nuevamente en el hospital al día siguiente, para que pudiera darme su currículum impreso. Cuando llegué, la habitación de Alejandro estaba vacía. Lo trasladaron a cuidados intensivos esta madrugada, me informó una enfermera. Su condición empeoró repentinamente. Encontré a Marcela en la sala de espera, con los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. Al verme, se levantó tambaleante. «Los médicos dicen que es cuestión de horas», murmuró. «No quiero que muera, Sofía. A pesar de todo, no quiero que muera». En ese momento, vi a la verdadera Marcela, no a la mujer calculadora que me había traicionado, sino a un ser humano frágil y asustado. Por primera vez, sentí una conexión genuina con ella, no por nuestro pasado compartido, sino por nuestra humanidad común frente al sufrimiento. «Nadie merece pasar por esto solo», dije, sentándome a su lado. «¿Quieres un café?» Pasamos las siguientes horas en esa sala de espera, hablando como nunca lo habíamos hecho. Me contó sobre su infancia difícil, sobre cómo siempre sintió que debía competir por atención y afecto, cómo esa inseguridad la llevó a sabotear relaciones, a traicionar incluso a las personas que amaba. «Lo que te hice fue imperdonable», admitió. «No espero que volvamos a ser amigas, pero quiero que sepas que he cambiado, que entiendo el daño que causé». Alejandro falleció esa misma tarde, rodeado por sus padres, Marcela y yo. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento y gratitud hacia quienes estábamos allí, acompañándolo en su despedida. Después del funeral, ayudé a Marcela a instalarse en un pequeño piso que conseguimos para ella. No era lujoso, pero era un comienzo. Elena cumplió su palabra y la entrevistó para el puesto en atención al cliente. Para mi sorpresa, Marcela lo obtuvo por mérito propio. Su experiencia previa y su evidente necesidad de demostrar su valía jugaron a su favor. Los siguientes meses fueron una extraña transición. Marcela y yo no éramos amigas, pero tampoco enemigas. Manteníamos una distancia profesional en el trabajo y ocasionalmente compartíamos un café para hablar sobre su adaptación a Madrid. Lo que no esperaba era la reacción de algunas personas de mi entorno al enterarse de que estaba ayudando a la mujer que me había traicionado.
Hubo rumores, miradas de incomprensión, incluso algunos comentarios directos cuestionando mi sensatez. No entiendo cómo puedes siquiera hablar con ella después de lo que te hizo, me dijo Carolina, una compañera de trabajo que se había convertido en amiga cercana. La persona que soy ahora puede permitirse ser compasiva, respondí. No es por ella, es por mí, por mi paz interior. Mateo, como siempre, respetaba mi decisión, aunque admitió que le resultaba difícil sentir simpatía por Marcela. Sin embargo, su confianza en mí nunca flaqueó. 6 meses después de la muerte de Alejandro, Mateo y yo organizamos una gala benéfica para inaugurar la nueva ala pediátrica que habíamos financiado en el Hospital La Paz, en memoria de la hermana menor de Mateo, quien había fallecido de leucemia siendo niña. Era un evento importante, al que asistirían personalidades de la sociedad madrileña, políticos y celebridades. También sería la primera vez que Marcela me vería en mi papel como esposa de Mateo, en el entorno que ahora era mi realidad cotidiana. La invité por cortesía, sin esperar realmente que asistiera. Para mi sorpresa, aceptó. La noche de la gala, mientras Mateo y yo recibíamos a los invitados, la vi entrar. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, probablemente lo más caro que podía permitirse en su situación económica actual. Nuestras miradas se cruzaron desde la distancia, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de admiración y arrepentimiento genuino. Se acercó tímidamente cuando el flujo de invitados disminuyó. «Todo esto es increíble, Sofía», dijo, mirando alrededor con asombro. «Lo que están haciendo por esos niños es maravilloso». «Fue idea de Mateo», respondí. «Él perdió a su hermana cuando era pequeña. Esto es muy importante para él». Hablamos brevemente sobre el proyecto, sobre su trabajo en la agencia, sobre su adaptación a Madrid. Era una conversación cordial pero distante, como la de dos conocidas que se encuentran en un evento social. Entonces, Mateo se unió a nosotras. Era la primera vez que él y Marcela se veían cara a cara. Sentí un nudo en el estómago, temiendo la incomodidad del momento. «Así que tú eres Marcela», dijo Mateo, extendiéndole la mano con cortesía profesional. «Sofía me ha hablado de ti». «Señor González», respondió ella, visiblemente nerviosa. «Es un honor conocerlo, y quiero agradecerle personalmente por permitir que Sofía me ayudara cuando más lo necesitaba». Mateo la miró fijamente, con esa intensidad tranquila que lo caracterizaba. «Debes saber que Sofía no necesita mi permiso para nada», dijo con una sonrisa leve pero sincera. «Su compasión es una de las razones por las que me enamoré de ella. Pero te aseguro que si vuelves a lastimarla de algún modo, mi amabilidad tendrá límites muy claros». La amenaza velada estaba ahí, educada pero inequívoca. Marcela asintió, comprendiendo perfectamente. «Nunca haría nada para perjudicarla nuevamente», aseguró. «He aprendido mi lección de la manera más dura». Cuando Marcela se alejó para tomar una copa, Mateo me miró con una mezcla de orgullo y afecto. «Eres extraordinaria», dijo, besando mi mano. «La mayoría de las personas jamás habría sido capaz de perdonar como tú lo has hecho». «No estoy segura de haberla perdonado completamente», admití. «Pero ya no me define lo que ella hizo. Me define lo que yo elijo hacer ahora». En ese momento, mirando a mi alrededor, a la vida que habíamos construido juntos, a las personas cuyas vidas estábamos mejorando con nuestros recursos, sentí una gratitud inmensa por el camino recorrido. Si Marcela no me hubiera traicionado, si Alejandro no me hubiera roto el corazón, nunca habría tomado ese vuelo a Madrid, nunca habría conocido a Mateo, nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Lo que ninguno de nosotros sabía esa noche era que la vida tenía preparada una última sorpresa, una que pondría nuevamente a prueba mis límites y cambiaría para siempre la dinámica entre Marcela y yo. «Felicidades, Sofía. Estás embarazada de 8 semanas». Salí de la consulta con la ecografía en mano, pensando en cómo darle la noticia a Mateo. Esa noche, preparé una cena especial y le entregué un pequeño paquete con unos zapatitos de bebé y la ecografía. «¿Estás...?» No pudo terminar la frase. Asentí. «Vamos a ser padres». Mateo me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Es lo más hermoso que me has dado jamás». Unas semanas después, Marcela apareció en mi oficina. «He escuchado que estás embarazada», dijo. «Quería felicitarte personalmente». Noté algo extraño en su expresión, una desesperación contenida que me alarmó. «¿Estás bien?», pregunté. Marcela negó con la cabeza. «Hay algo que necesito contarte. Mi relación con Alejandro no comenzó cuando tú nos descubriste. Empezó mucho antes. Él y yo nos conocíamos desde la universidad. Antes de que tú lo conocieras, la revelación me dejó sin aliento. Cuando te vi interesada en él, debí advertirte», continuó. «Una parte de mí quería vengarse de él por haberme dejado. Y qué mejor venganza que verlo enamorarse de mi mejor amiga, alguien a quien podía manipular. Cada palabra era como un puñal. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Durante años, disfruté viéndote con él. Cuando finalmente me acosté con él nuevamente, no fue por amor.
Fue por poder. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Marcela sacó un sobre. Porque estoy enferma, Sofía. El mismo cáncer que se llevó a Alejandro. Los médicos dicen que tengo meses, quizás un año. Me mostró sus exámenes médicos y me entregó una carta. Quiero que sepas toda la verdad. No para que me perdones, sino para que puedas cerrar este capítulo completamente. Lo siento mucho, dije sinceramente. Eres mejor persona de lo que jamás seré, respondió. Me alegra que la vida te haya recompensado. Te lo mereces, Sofía. Antes de irse, añadió. Alejandro nunca te amó como merecías, pero su último deseo fue verte feliz. Por eso me pidió que te buscara, que te pidiera perdón. Esa noche le conté todo a Mateo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Una parte de mí quiere alejarse completamente, pero otra siente compasión. Cualquier decisión que tomes, estaré a tu lado, respondió, colocando una mano protectora sobre mi vientre. Pero recuerda, ahora somos 3. En los meses siguientes, ayudé a Marcela con sus tratamientos mientras mi embarazo avanzaba. No éramos amigas, pero tampoco enemigas. Éramos 2 mujeres unidas por un pasado complejo, enfrentando futuros dramáticamente distintos. Cuando cumplí 7 meses, Marcela empeoró y fue hospitalizada. Decidí visitarla a pesar de las protestas de todos. No deberías exponerte a ese estrés, dijo Mateo. Necesito hacer esto, insistí, para que nuestro bebé nazca en un mundo donde su madre ha dejado ir todo el rencor. Encontré a Marcela irreconocible. El tratamiento había devastado su cuerpo, pero sus ojos me reconocieron de inmediato. No deberías estar aquí en tu estado, susurró. Quería verte, respondí, colocando girasoles junto a su cama. Muriendo, dijo con franqueza, pero curiosamente, más en paz de lo que he estado nunca. Me senté a su lado, tomando su mano. No hablamos mucho. No había necesidad. Sofía, quiero que sepas que a pesar de todo te quise. A mi manera retorcida y egoísta, pero te quise. Lo sé, respondí con sinceridad. Yo también te quise. Marcela falleció 2 semanas después. En su testamento, me dejó una carta detallando cada manipulación y mentira, pero también su arrepentimiento genuino. La última página decía: no hay mayor victoria que vivir una vida plena y auténtica. Tú ganaste, Sofía, no porque te casaste con un millonario, sino porque nunca permitiste que la amargura te consumiera, porque supiste amar cuando era más difícil. Esa es la verdadera victoria. 2 meses después, di a luz a una niña hermosa. La llamamos Valeria, que significa fuerte y valiente. Mientras la sostenía por primera vez, con Mateo a mi lado, supe que el círculo finalmente se había cerrado. Mi mejor amiga me robó el novio y me dijo que nunca encontraría a alguien mejor. Hoy, tengo un esposo que me adora, una hija preciosa y una vida plena. Marcela se fue implorando mi perdón, y yo se lo concedí. No por ella, sino por mí. Porque entendí que la verdadera victoria no está en la venganza ni en demostrar nada a nadie, sino en la paz que encontramos cuando dejamos ir el pasado y abrazamos nuestro futuro con amor. La traición que una vez me pareció el fin de mi mundo, resultó ser el principio del camino hacia la vida que siempre merecí. Y esa, sin duda, es la victoria más dulce de todas.